Yo creo que la declaración efectivamente fue un paso adelante enorme. Entonces vos pensás lo que era para un familiar, ponete en los zapatos, tener a quien acudir. Vos estás en dictadura, nadie te da pelota. Pensar que vos podés mandar una carta a Naciones Unidas, con la distancia que tenés cuando no vivís de cerca a Naciones Unidas, la distancia que tenés en el sentido de lo que significa institucionalmente Naciones Unidas, y que te contesten. Y que esos tipos además le manden una carta a tu estado, al estado uruguayo. Recibimos la denuncia, queremos saber qué pasó. En cada uno de nuestros congresos que iniciaron prácticamente en el 1981 cuando nace FEDEFAM, en cada uno de nuestros congresos discutíamos la importancia de contar con un instrumento que evitara las desapariciones forzadas, un instrumento jurídico que fuera vinculante, porque no existía a nivel de América Latina y ni del mundo. Al poco tiempo vimos la necesidad no del trabajo solamente dentro de América Latina, sino del exterior, de los organismos internacionales, de las leyes internacionales que estaban haciéndonos falta. Empieza a haber una instancia dentro de Naciones Unidas todo el tiempo trabajando únicamente con la problemática de la desaparición forzada en todo el mundo, sobre todo a partir del año 1992, que es la aprobación también por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de la Declaración Internacional sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que justamente crea este primer cuerpo normativo, este primer instrumento internacional, dando protección a las víctimas de desapariciones forzadas, creando obligaciones por parte de los estados y también generando derechos de las víctimas. Esa declaración marcó un hito muy importante. ¿Por qué? Porque es el primer instrumento internacional que reconoce que la desaparición es un crimen internacional, que los estados tienen la obligación de juzgar y castigar a los responsables, que no operan las amnistías, que no opera el fuero militar frente a esto, que no opera la obediencia debida, que hay unas obligaciones de investigar y castigar a los autores de estos crímenes de desaparición forzada, que hay una obligación de investigar no solamente el crimen en sí mismo, sino buscar al desaparecido. Teníamos un enorme problema con la definición de la desaparición forzada. Era un tema definir la desaparición forzada. Y no es un tema meramente de cómo redactamos un texto normativo. No, atrás había discusión. ¿Quién cometía desaparición forzada? Los estados, las fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas paramilitares, aquellos grupos organizados que actuaban con la connivencia del Estado, con la aquiescencia del Estado, o lo podían hacer también los particulares. Obviamente nosotros nos oponíamos a eso porque era la plasmación de la teoría de los dos demonios, ¿no? Un segundo debate muy importante sobre si esto sería o no un crimen de lesa humanidad. Allí se debatió muchísimo. No quisieron poner en las disposiciones de la declaración misma, sino que se puso en el preámbulo y tampoco se quiso decir es un crimen de lesa humanidad. Entonces dijeron es asimilable a un crimen de lesa humanidad. Pero bueno, lo que importó fue que el concepto de crimen de lesa humanidad quedó en la declaración. Para mí una de las grandes victorias fue el artículo 18, que es el que prohíbe las amnistías u otras medidas similares. Fue importantísimo, o sea, es la única disposición internacional que tenemos, salvo por aquellas medidas de carácter jurisprudencial que luego sacaron la Comisión y la Corte, pero que prohíbe esto de las amnistías, que ha sido un instrumento central en materia de impunidad en la región latinoamericana. Pero la presencia de diferentes representantes de diferentes países, de diferentes regiones en todo el mundo, era muy importante para convencer a las Naciones Unidas que el problema de la desaparición forzada es un problema global
dijeron que era un problema solamente de América Latina, era un problema del pasado. No hay que olvidarse un fenómeno que se da, o sea, también se llega a esto cuando el fenómeno de la desaparición forzada se universaliza, escapa de América Latina. Parte del debate político, no técnico, político antes de eso, en el que hubo que convencer a una cantidad de gente, fue que este era un fenómeno latinoamericano, que lo hiciéramos en el contexto de la OEA. Allí Amnistía Internacional jugó un rol fundamental, proveyendo información concreta sobre cómo las desapariciones eran un fenómeno que se había expandido como un cáncer por todo el mundo y por lo tanto requería una respuesta de carácter universal, que es lo que hace la declaración. La declaración de 1992 es un documento muy importante, imprescindible, que además tiene la importancia de ser universal. Es decir, que todos los países que forman parte de las Naciones Unidas de alguna manera tienen la obligación de respetar las normas que surgen de la declaración. Todos estos instrumentos son fundamentales porque los utilizás, pero además son fundamentales como procesos de concreción de un trabajo de lucha de un montón de viejas locas. Para mí es muy importante que se haya logrado mantener la vigencia de la declaración, así que me parece que eso es algo por lo que, no sé, creo que el movimiento de derechos humanos se tiene que felicitar, tanto por haber logrado la declaración en aquel momento como por haber sabido mantener su vigencia y su utilidad hasta el día de hoy. En el mes de diciembre de 2022, la declaración cumple 30 años y sigue siendo un instrumento de gran relevancia. Ha contribuido al desarrollo del derecho internacional y hoy en día ha sido retomada en la legislación de varios países y en la jurisprudencia tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, en su mandato, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha contribuido a mantener ese instrumento como vivente y a detectar cómo se viene transformando esa práctica. Desapariciones forzadas de corta duración, desapariciones forzadas en el marco de la migración, desapariciones forzadas en el marco de los traslados internacionales, violación de derechos económicos, sociales y culturales y los impactos de las desapariciones forzadas sobre mujeres, niños, niñas y adolescentes. Esas son algunas de las evoluciones de esta práctica y el grupo de trabajo seguirá monitoreando y apoyando a los estados en la implementación de la declaración.